Parar, botón, pausa, botón. Muy bien, estamos con Armando Madrid en una entrevista para comentar y charlar bastante sobre diferentes temas. Vamos a hablar sobre la inclusión y lo principal es conocer quién es este personaje oriundo de la ciudad capital salvadoreña. Entonces, Armando Madrid, un gusto. Buen día. Un gusto también poder acompañar. Gracias por esta oportunidad. Y como ya pues decías, Armando Madrid es un joven, bueno, ni tan joven, ya 37 años. Ya nuevamente llegamos para cuarentena nuevamente. Pero ahí vamos. Ciego total de nacimiento, originario de, bueno, en este caso del municipio de Soyapango, del departamento de San Salvador. Y como podríamos comenzar, que se ha tenido una experiencia en varias áreas, en varias situaciones, en momentos altos y bajos, siempre un apoyo fundamental, que ha sido mi mamá quien me ha apoyado en todo momento, y ha sido quien, pues, todo el tiempo ha sido madre y padre hasta la fecha, y seguimos juntos saliendo adelante, aprovechando y disfrutando de cada uno de los logros o proyectos que se nos presentan. Muy bien, vamos a comenzar ya que con tu pequeña introducción empezamos ya con la parte personal. ¿Con quién es Armando? ¿Cómo Armando se desarrolló desde pequeño? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fuiste descubriendo principalmente tu pasión por la radio? Bueno, Armando Madrid es, como decimos, chico total de nacimiento, situación que no ha sido un poco difícil el poderme adaptar a las diferentes actividades del hogar, cuando se empezó el proceso de estudios. Lo que se daba en este caso era las dificultades o los obstáculos, era el entorno, porque a veces no había quien, pues los maestros no estaban capacitados, se iban por esa línea, y al fin que cuando en caso que convivía con mis primos, no teníamos mayor problema, sino que éramos una vida normal, una vida cotidiana, haciendo algunas actividades del hogar, como desde pequeño cuando le enseñan nuestros padres a hacer limpieza, a tener todos, bueno, jugar o compartir con sus juguetes con los demás. Y así, en este caso, fui bastante llegado a mis primos, porque a veces a mi mamá le tocaba salir a trabajar, pasaba un poco de tiempo con ellos. Y pues a medida que fui creciendo, ya también se presentó la parte de llegar a vivir la primera etapa, que es la parte de estudiante, el cual fue muy interesante, porque primero yo estudié en una escuela regular, donde los estudiantes no tienen mi capacidad, pero se daba el problema de que como eso, en primer lugar, los maestros no estaban preparados, no estaban capacitados. Ahí fue que nos remitieron al Centro de Rehabilitación para Ciegos Eugenia de Dueñas a comenzar otro proceso más interesante, porque a partir de aquí, digamos que ya estamos adaptados a nuestras áreas, es decir, a la situación de discapacidad visual, por ser un centro que ve toda esa parte. ¿Hace cuánto estuviste en la escuela de ciegos? Fue del 96 al 98. Buen tiempo, ¿qué tal fue tu experiencia en la escuela Eugenia de Dueñas? ¿Cómo te sentiste? Y eso te sirvió para seguir adelante, me imagino, para impulsarte, ¿no? Sí, ayudó bastante, ayudó de mucho, porque en un inicio, y creo que todavía hasta la fecha lo mantengo, el aspecto de que me considero a veces que soy como, podríamos decir que incrédulo en ciertas cosas, pero esto también lo ocupo de dos enfoques. Uno, para que considero que está la situación, un obstáculo, que no lo voy a hacer, pero al final también es una prueba para poderlo superar y poder seguir adelante y poder tener esa forma de
ir superando los retos, los obstáculos que se han venido presentando. Entonces, al estar en la escuela de ciegos, estuve en el área de escolar, era el primer ciclo, primero, segundo, tercer grado. Se veía aparte en las clases de braille, luego las materias básicas, luego entre los programas complementarios que se veían por la tarde estaba lo que era música, educación física, artística, manualidades, pero el que más me llamó bastante fue la parte musical, la parte porque es una de las áreas que hasta la fecha lo mantengo, seguí practicando la parte musical, me gusta, me llama mucho la atención lo que es piano y concertina. Entonces, y lo triste fue que al salir después de la escuela de ciegos, sí continué en una escuela normal, del cuarto noveno, ya cerca de donde vivo, en un municipio, en Sayabano. Pero y aquí esa parte musical yo no lo podía continuar porque no teníamos instrumentos. De ahí por lo demás, en la parte de estudiante, bueno, los maestros fueron bastante accesibles en la escuela regular donde no habían estudiantes que tenían discapacidad. Uno, porque fueron abiertos en el sentido que ellos mismos fueron aprendiendo, y siempre lo que hago cada vez que comenzaba las clases en toda institución que llegaba era como tener como una pequeña asesoría, una introducción con los maestros y maestras para que, pues, si en dado caso ya habían trabajado con estudiantes con discapacidad, conocer cómo era la metodología que utilizaban, el mecanismo, o si no habían tenido ningún estudiante, pues compartirle algunas sugerencias, algunas orientaciones de cómo puede ir haciendo en las clases. Y de ahí por lo demás, la participación de la clase era igual que los demás compañeros, que en la participación de las temáticas, de las clases, en las actividades que se hacían, actos culturales, actividades incluso deportivas, eran poco porque también en ese caso como las aulas que tenían de 30 a 40 estudiantes, entonces el tiempo a veces para el profesor era un poco limitado. Sin embargo, se hacía pues lo que se podía, en algunas actividades físicas también para ir manteniendo esa parte. Hasta que eso fue de primer ciclo. Luego ya la secundaria, el bachillerato fue diferente porque así como tenía clases en la mañana, también en la tarde. En el caso de bachillerato lo hicimos en el más conocido como el inframen. Pues una gran experiencia también, porque en este caso mi mamá no quería que estuviera en esa institución porque fue ya por el 2004, 2005, 2006, en esos años, era cuando la etapa de estudiantes era mucho problema, que por uniformes, que diferentes institutos se hablaban en las calles, entonces por eso quería que no estuviera ahí en el inframen. Como un poco de miedillo por las situaciones. Sí, más uno que le toca andar solo y cómo iba a ser ante esas situaciones, entonces por esa parte no quería, pero al final no se dio cuenta de cuando me matriculé, sino que se dio cuenta hasta que ya la convocaron a la primera reunión de padres de familia. Y bueno, llegó a la institución, conoció también, le pareció, y los maestros también que fueron, pues bueno, lo recibieron y le dieron muy buenos comentarios de mi parte hacia ella. Entonces de ahí para allá fue ella no dijo nada, tranquilo, y al final pues terminamos esa primera parte, que también a mí me estuvo acompañando en la graduación de bachillerato, que era bachillerato general. Luego al llegar a la UES... Espérame, si querés hagamos un alto ahí. ¿A qué edad comenzaste a independizarte? Era como 15, 16 años. Por cierto, fue el último año que estaba en la escuela de ciegos, era en tercer grado, porque resulta que los primeros dos me iban a dejar y a traer, por el miedo de que no se fuera solo, la inseguridad y toda esa situación. Pero ya después de tanto hacer el recorrido, que hacía de memoria, aburrido, estaba en el mismo lugar y toda esa situación, entonces para que no ya no saliera y se ahorrara ese trayecto, sí, pasabas el trayecto y descanso un poco más. Y le dije que no se preocupara, que iba a hablar con la gente de la escuela para solicitar los permisos, que fueran por lo menos para venirme solo. Y ya fue que se empezó de esa manera. Ya solo en las mañanas me iban a dejar a la parada de buses, a subir el bus, y yo llegaba tranquilamente allá a las clases de ciegos. Luego ya a la salida ya había conseguido un permiso para poder salir solo, y así fue que empecé a desplazarme.
Ya en la otra escuela igual ya iba solo, ya el bachillerato también, ya de ahí para acá pues he andado esa independencia, pero siempre que como platico con varias personas, yo les comento que es bueno tener las dos partes, 50 y 50, tipo como comodines, porque el 50% es andar acompañado, es porque uno se puede llegar a los lugares más rápido, hay más apoyo, hay más facilidades y toda esa situación. Pero el otro 50% también es bueno andar solo porque algún mes no hay quien ande con uno, le toca hacer alguna diligencia o el día que le toque, bueno, trabajar o le toque formalizar su familia, su hogar, no va a andar siempre de hermano, los padres de familia. Entonces, si lo que se busca de la sociedad es superar eso es recto, entonces por eso siempre comparto e invito y consejo a los demás compañeros que todavía no tienen esa parte de vencer el miedo de enfrentarse o vivir en el ambiente de las calles, que lo hagan, porque siempre comento esa parte también, que si me pongo a pensar que me va a pasar algún accidente, me voy a golpear, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, al final si me sigo pensando en eso, lo que voy a hacer es me voy a aislar, me voy a deprimir, me voy a pasar encerrado, nunca vas a conocer amigos, lugares, nunca vas a tener esa satisfacción de eso, de poderte desplazar a cualquier lugar o poderte reunir con compañeros o amigos. Y entonces por eso también les comparto esa reflexión. Así es como logré esa independencia. Interesante. Ahora ya con el bachillerato, ya con la independencia de poder sentirte libre de andar por cualquier lado, ¿cómo fue el proceso de decir yo quiero estudiar en la Universidad del Salvador, estudiar periodismo? ¿Cómo surgió? En primer lugar, siempre me llamó la atención el campo de los medios de comunicación. Y fue que tuve la oportunidad de conocer varias emisoras cuando estaba en tercer ciclo todavía, porque solo estudiaba por las mañanas. Entonces por la tarde, si tenía que hacer deberes, los hacían. Y si no, pues le decía a mi mamá que quería ir a conocer X o Y radio. Y llegaba a la institución y les pedía que tengan la oportunidad de poder conocer la cabina, comer, tener esa experiencia y podrían hacer el favor de escribir cómo es el lugar y así tener esa idea. Así que logré conocer varias radios, hasta que ya llegando al bachillerato ya me complicó porque, como te decía hace un rato, tenía clases por la mañana y tarde. Hasta que yo decidí también ya prepararme ya de manera profesional en las comunicaciones. Y pues así fue mi primera opción estudiar en la Universidad de Salvador, la licenciatura de periodismo. Entonces fue que con varios compañeros también que llegaban al instituto a orientar o a hablar un poco sobre la parte universitaria, cómo hacer, fue que llegó una compañera que ya había o estaba finalizando la carrera de periodismo, ya me comentó un poco cómo era el ambiente, cómo era la situación, fue que me llamó mucho más la atención. Lo otro, que por qué estudiar en la U, porque también tengo un tío que él estudió en el Framen y estudió también en la U. Entonces él me comentaba las historias, las vivencias de los dos lugares, cómo eran. Y entonces me llamó mucho la atención y así fue que llegué a estas dos instituciones. ¿Hubo alguna emisora que te llamó la atención y dijiste, pues yo quiero estudiar porque esta emisora me llamó la atención al andar visitando cabinas y todo? Pues como ese tiempo quizás andábamos en la parte era una etapa todavía de jóvenes, entonces escuchaba varias radios, emisoras juveniles, que hoy en esas épocas del 2000, entre el 2000 y el 2005, digo porque hoy se ha cambiado un poco el formato, hoy son bastante diferentes, no pasan de un tipo de música que es más como por decirlo, que no tienen o sea, es más como descarrilada el tipo de letras que se ponen en el medio. Y antes todavía no se tenía esa parte. Entonces he escuchado varias radios juveniles. Pero de tanto que me ha gustado el campo de las radios, hasta la fecha siempre no olvido fue una de las experiencias que tuve
en conocer cuál fue la primera radio, fue la hora y el día. Y eso lo que me llamó mucho la atención fue que fue de una manera graciosa. Y es porque en el caso de, en el año que fue en el 1999, un 7 de mayo, yo tenía una consulta por la situación visual en el Hospital Diagnóstico de Ojo, creo que se llama, ubicado en la colonia médica. Y yo tenía la consulta en ese lugar, se supone que a las 2 de la tarde. Y pues resulta que cuando llegué no fui con mi mamá, sino que con una amiga nos apoyó, una vecina nos colaboró en acompañarme esa vez porque mi mamá no podía por el trabajo. Llegamos, entonces la situación fue que cuando llegamos cerca de ese hospital me iban comentando que ahí estaba a la par Radio Corporación FM, una más conocida. Al final, para no hacerlo un poco más largo, y resulta que la doctora, el doctor que iba a llegar, con quien tenía que pasar consulta, iba a llegar a las 2, eran las 3, no llegaban, las 3:30, y se hicieron las 4 y no aparecía. Y pues yo estaba con eso de querer ir a la corporación, a conocer, a dar una vuelta, que estaba cerca. Y total que había un niño ahí cerca también que iba a pasar consulta. Y pues él que supuestamente le daba miedo a las alturas, porque antes esa corporación quedaba en ese edificio de 12 plantas, y los radios estaban en la 10ª. Y le dije que si íbamos y no quiso, entonces le dije que hiciera el favor de decirle a la persona que estaba que ya iba a regresar. Y me fui solo, como a la par estaba. Ajá. Hablé con el vigilante, llegué, si podía ir a conocer las radios, y me dijo que iba a consultarlo, y en eso pues, también de bueno que una persona secretaria iba para arriba. Llegamos, entonces fui a conocer ahí la corporación esa vez. Eran como las 4:30 de la tarde cuando fui a conocer algunas cabinas, algunos locutores. Y esa fue la primera experiencia, como te comentaba, el 7 de noviembre de 1999, 4:30 de la tarde. Y cuando bajé de ahí, eran como ya cerca de ¿A las... quién conociste? ¿A quién recuerdas que conociste? Estaba el personaje Salvador Vázquez, Johan, creo que estaba la abuela también. La Choli. Ajá. Pues, Imitando a la abuela que va. sí, así fue que conocí a algunos de los personajes también. Como te digo, ya eran cerca de las 5 cuando bajé. Y ya me estaban esperando, que ya había llegado la doctora, pues, iba a pasar consulta. Pero además de todo esto, de haber conocido ese lugar y todo esto, hasta la fecha del diagnóstico no me acuerdo de lo que principalmente iba, porque fue más allá el impacto de la emoción de haber conocido esa radio, esa cabina de radio por primera vez. Claro. O sea, la emoción de haber conocido a la Choli, a Joan, a Salvador Vázquez, que todavía son íconos en esta radio, es increíble, ¿no? Sí, pero llamó la atención, como te digo, en esa época, porque, o sea, no tenía también las perspectivas de haber estudiado el área de comunicaciones ya de una manera ya más diferente, perspectivas diferentes. Entonces, luego al estudiar la carrera, de entrar a estudiar a la UED, ver los pensum, las materias, el tipo de temáticas que se iba a abordar, entonces sentí que uno me gustó mucho más, pero el ambiente, las perspectivas, el enfoque, o por decir así, el futuro cambió a que ya no era más solo escuchar música, solo poner solo saludos, sino que de ahí se me surgió otro enfoque, y era que también estudiar una carrera era uno porque tenía esa oportunidad de poder tuviera la oportunidad de estar dentro de un medio, poner el tema de discapacidad en la agenda de los medios de comunicación. Porque si te fijas, hasta la fecha no, en los noticieros, en reportajes, en crónicas, en entrevistas, el tema de discapacidad no aparece. Es raro, es mínimo cuando se da esta situación. Si vienen a aparecer en algún evento, alguna situación, cobertura en los medios, es uno, cuando hay algún evento coyuntural; dos, cuando va a llegar algún funcionario de gobierno; tres, van a hacer alguna X o Y donación.
pero durante todo el año no conoces qué hacen las personas con discapacidad, las necesidades, la situación, cómo es que vive esta población. Entonces cambió el panorama. Parece que ahí fue que yo iba a la carrera desde 5 años, pero por diferentes situaciones, que también otro reto que dentro de la carrera no había información en braille para mi especialidad, por decir así, en la carrera de periodismo. Sí hay información en braille en algunos lugares como historias, leyendas, cosas de literatura, matemáticas, pero en lo que era relacionado a periodismo no hay. Entonces los libros que los tenía que leer tenía que pasarlos tenía que buscar a alguien que me apoyara para que me los leyera, porque eso tampoco, para esa época no había audiolibros todavía, y si lo hay, como te comentaba, era solo historia general, universal o nacional, pero o sea, especialidad en los medios no hay. Entonces ahí también es otro elemento que porque cambió el enfoque de poder estudiar más la carrera de comunicaciones, para poder ya promover más esta temática, esta población que está invisibilizada. Y solo es tomar en cuenta, como te digo, en estas situaciones. Muy bien, entonces después, ¿cómo fue tu proceso ya para culminar la carrera? ¿Cómo te sentiste al culminar? Ya cuando habías pasado todo ese proceso de dificultades, de materias, y ya veías más cerca de cada día poder culminar tu carrera. ¿Cómo es esa sensación, esa perspectiva de lograr un sueño y una meta? Yo creo que había momentos altos y bajos, porque entre los momentos bajos que podemos mencionar era que, como comentaba, la carrera no se terminó por lo menos esperaba haberlo terminado en unos 6 o 7 años, pero al final ya no se pudo porque también, aparte que cuando quería llevar el pénsul de las 5 materias por ciclo, había unas que no salía porque en los primeros años me complicaron. Cuando llegué a la UES había un tipo de instructor que era el que asignaba qué materia llevabas y cuántas llevabas. Entonces ahí fue que la primera ventaja que tuve, porque él solo asignó tres materias en el primer ciclo, en el primer año. Y lo más triste era que esas materias no tenían requisitos para los siguientes ciclos sino que hasta el siguiente año. Entonces tenía que solo llevé pocas ese ciclo. Ya hasta el siguiente año fue que se me ayudar un poco. Pero también una de las dificultades que siempre he tenido es con el caso de inglés, porque sí es una materia bastante complicada y eso, hay información en braille, no la hay. Y como otro aspecto que mencionamos es que muchos creen que solo porque una persona ciega aprende escuchando, ya creen que el estereotipo es que toda la población es así. O claro, solo por una persona aprende las cosas escritas, ya cree que toda la población es así, ¿no? Y cada quien tiene sus formas, sus mecanismos, su estilo, sus facilidades, su rapidez o su lentitud. Entonces, no, yo considero que me cuesta y siempre me ha gustado escribir las cosas, tenerlas en formato braille. Entonces, en este caso, en esa materia me tocaba reunirme con compañeros antes o después de la clase para que me colaboraran con dictar, ya sea el ejercicio de gramática, algunas oraciones que había que complementar, y como también otra situación dentro del periodismo, es bueno, consideramos que es bueno que se lleve la carrera de inglés, pero se da la situación de que es una de las carreras, de las materias que más atrasaba a los estudiantes, y lo que también a veces desanimaba era que son 4 niveles, pero de esos solo lo que te cambia es el nombre, porque el nivel en inglés avanzado 1, avanzado 2, avanzado 3 y 4. Ya en la práctica lo que venimos a ver casi de todo es verbos, oraciones, conformación de algunos párrafos, y no es nada como, por decirlo, podría ser un inglés técnico en el área de periodismo. De la carrera, ¿no? Sí, entonces eso es más lo que más a veces desanimaba. Porque sí, alguien que se quiera también preparar en el idioma, o sea, considero que también la persona lo puede hacer de manera personal, o sea, estudiando en los técnicos, estudiando algún curso,
Pero ya en la carrera sí, a veces esas situaciones a veces generan un trazo al estudiante. Entonces hay muchos casos de que los estudiantes dejamos de último los ingleses para ya sacar todas las materias y solo dedicarnos a eso. Entonces fueron una de las que me tocó. En los últimos años ir finalizando los ingleses, llevé también las horas sociales a la par, que aquí fue que como una pequeña experiencia porque se hicieron unas prácticas en radio YSU, es una radio de la Universidad de El Salvador. Y vaya, ya aquí empezaba, de hecho empezaba a trabajar la temática de inclusión con varios reportajes, varias entrevistas. Entonces yo incluso se creó en el 2010 un programa, bueno, a incluir, porque un programa de deporte que ya estaba, que se llamaba Deportes en Acción. De lunes a jueves era el deporte normal o convencional, como se le puede llamar, y el viernes se hablaba sobre deportes adaptados, personas con discapacidad. Así duró hasta el 2010, 11 y 12, pero debido a que, bueno, primero, no es que uno no haya querido seguir en la UE, en ese campo, en esa situación, sino que lo que pasaba era que uno también esperaba también tener un apoyo, un paraviático, ya algo más estable, más formal, pero eso es lo que complicaba a veces. Entonces, de ahí terminé lo que eran las clases ya en el 2014, el 2015 me tocó hacer la graduación. Otro que ahí fue un plus también, porque fue otro aspecto importante, algo que no se había hecho. A mí me comentaron algo. La tesis fue totalmente en braille. Sí, eso fue el otro plus que se le puso también a ese tipo de trabajo. Que por cierto lo venía trabajando así de forma, así como de forma como, tal vez no hermética, sino que como discreta lo venía haciendo. Porque si lo venía contando durante el camino, el proceso que iba a hacer, ya no iba a tener mucho sabor, no iba a ser algo llamativo, no que ya todo el mundo iba a conocer, sino que incluso todo ese tiempo, de mi parte, yo me estaba preparando porque también ya el último año, pues, como cada quien tiene su centro educativo, tiene sus amigos, sus allegados, su grupito y todo eso, casi siempre he estado solo. Entonces el proyecto de tesis lo hice de manera individual. Entonces igual durante el seminario también lo hice individual, así es que así lo iba trabajando. Ya pues la temática o hacerla de ese estilo surge con otro compañero que estudió periodismo, pero él ya había salido, pero tenemos buen apoyo del compañero, y pues entonces empezamos ahí por el 2010, 2011 a tener esa idea de hacer ese formato, hacer la tesis en braille. Pero hasta la fecha, como te decía, yo a la gente le decía que primero le decía que estaba buscando el tema, segundo que estaba buscando quién iba a ser el asesor, tercero que estaba en búsqueda de grupo, y como ellos eran de otro grupo y de otras materias, unos ya se habían adelantado y otros ya habían salido, entonces no, porque sí querían trabajar con uno también. Pero así lo venía trabajando todo el mundo, porque si no, como te digo, se iba a perder ese toque. De ahí hablé con una instructora, una de las maestras de periodismo, mejor dicho, le pedí, ella le gustó y muy contenta que me íbamos a asesorar, porque con ella no llevé clases, pero ella me decía que sí estaba en la disponibilidad y pues, quería, porque podía ser asesora. Y bueno, así fue. Entonces me reuní con ella en los primeros meses de 2015, hasta que, bueno, nos inscribimos también, me fui a inscribir, a hacer el proceso de inscripción. Luego que 2015 ya solo como una clase estaba, entonces iba trabajando con este compañero fuera de la U, porque él estaba afuera, entonces nos reuníamos en SBL, nos estaba apoyando, y ya teníamos el tema, ya le damos forma y toda esa parte. Y mientras incluso con la asesora también me decía que cuándo me íbamos a venir, porque ya tenía clases también, a veces era que complicaba con el tiempo. Hasta que también llegó el 2016, porque en 2015 terminé de clase, 2016 se me fue por alto y se me pasó el tiempo del proceso de tesis. Tuve que pedir prórroga nuevamente en el 2016, febrero,
para poder continuar. Lo bueno es que pues me dejaron el tema, así que no hubo dificultad. Y como era individual, está bien, ya todo iba controlado. Hasta que igual con la asesora nos reunimos también ese año, 2016, y vimos algunas cosas y me decía cómo íbamos, qué tenía que ir haciendo. Y después ya no había podido, sino que ya después ya llegamos la fui a buscar para ver si nos reuníamos a inicios del mes de julio de 2016. Y ella me dice, antes de empezar la reunión, sí, tenemos que empezar a trabajar más de lleno porque vamos muy atrasados, ya es mucho tiempo. Vayan. Y me dijo, me muestra qué es lo que tienen. Y no, ya llevamos una buena parte con el compañero, ya llevamos un 50 o 60%. Ella quedó asombrada también. Y me dijo, no, Armando, pero si aquí ya va adelantado, me dijo que aquí es poco lo que quedan. Y yo sí, entonces en julio lo empezamos a meter más de lleno, ya en agosto se hizo la defensa. ¿Qué se siente cuando te dicen aprobado y ya queda más justo para tener el título en tus manos? ¿Cómo fue ese momento? Fue bastante bueno y iba, como me gustó también eso, que iba como iba de manera individual, sí fue más trabajo, más tiempo, más dedicación y toda esa parte. Pero lo bueno es que cuando estando en la posición, ahora en la exposición, en la defensa, pues estaba tranquilo, sí había nerviosismo porque había muchos compañeros que querían asistir, querían conocer y pues hasta ese día se dieron cuenta de que era sin hacer las artes sin braille y así fue que se llegaron algunos compañeros de los medios también y pues eso, o sea, yo estaba en el sentido que estaba seguro porque eso, como eso lo había trabajado, yo varios capítulos y toda esa parte, y lo otro que también fue enfocado siempre a comunicadores, era la situación laboral de comunicadores con discapacidad visual en 6 radios de El Salvador que veían en ese entonces, ¿no? Ya directamente los compañeros ya no están, unos los despidieron, otros ya no siguieron, y total que solo los servidores seguimos en los medios todavía, promoviendo siempre la parte del tema con discapacidad. El trabajo fue bastante bueno porque sí logró salir, hasta que, pues bueno, se ha dejado el ejemplar casi en braille y en la UES. Y fue también otro gran proceso porque hubieron instituciones que intervinieron para apoyo y se hizo la hora de hacer impresiones y se tuvo el apoyo de la Asamblea Legislativa porque, bueno, entre los avances que tienen es que hay una impresora braille en la institución y también el CONE IPD que rige el tema de discapacidad o es el rector de discapacidad en el país, también nos dieron un ejemplar para tener esa documentación en braille, así es que se tienen esas tesis allí en la UES. Entonces fue bastante bueno y de esa forma es que se ha salido adelante. Pero también ahí vienen las dos partes, o sea, yo terminé digamos los programas en radio y esa UES y ya viene la otra parte de que también estaba todavía estudiando y viene la oportunidad de estar ya en otros medios fuera de la que es Radio El Salvador. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que se te abrieron las puertas de Radio El Salvador? Pues ahí también fue otra situación que, primero, lo que decía hace rato, no creí que iba a llegar a estar en esa institución, en el sentido que, primero, ¿cómo poder explicar esa parte? Sí quería asistir por la parte de que sí, tenía que hacer ya seguir haciendo como prácticas o seguir en la experiencia en otras instituciones, pero en ese medio no mucho quería seguir en el aspecto de que, porque se escuchaba muy serio, muy formal, o sea que de la presidencia de la República y tener alguna falla, en alguna equivocar en algo, entonces eso es lo que medio me preocupaba. Pero al final yo siempre he procurado guardar mis producciones y entonces un compañero les escuchó de las cápsulas que hacía de parte adaptado y se las compartió a los compañeros de la Radio El Salvador y a la gente le gustó y le parecieron.
y me dijo, Madrid, voy a escuchar la radio tal día, tal hora, que van a poner en el cápsula. Y así fue que escuché, entonces pasó en mi programa de deporte. Luego, pues, él me volvió a llamar a los 10 compañeros, me dijo que le habían dicho que me dijera que llegara a la radio, que quería conocer y platicar un poco, y así fue que la siguiente semana fue que llegué a conocer un poco a los personal de Radio El Salvador, que la primera emisión también, como digo, lo que es importante y las que siempre me han gustado siempre son las que se me quedan. La primera programa de deportes adaptados que se puso en Radio El Salvador, que considero que no sé, que es inolvidable, fue un 18 de febrero del 2011 a la 1:25 de la tarde, cuando fue que dieron paso a la sección. Y ahí la siguiente semana llegué y conocí al encargado de deportes, estuve platicando. Ya les pareció y me dijeron que no había problema, que estuviera llegando, y en la mañana iba a las actividades que tenía todavía en la U, podríamos ir por la tarde llegaba a la radio. Así fue que empecé a llegar hasta que en un inicio se llamaba Deporte Adaptado, pero después le fuimos cambiando el nombre, se le puso el nombre de Deporte Inclusivo. Hasta que ese espacio duró 3 años nomás, 3 años, 2014, 2013, del 2011 hasta el 14. Ya en 2015, por parte de la dirección, tuvimos una pausa, 2016, 2017, y ahí surgimos con otro espacio, otra propuesta también. Es la que se llama, y lo que se tiene actualmente, que se llama Sin Fronteras. Lo de hoy me gusta mucho más también, porque ya el tema es más general, el tema de educación, cultura, deporte, situaciones laborales, hay perfiles de personalidades del sector con discapacidad, promoción al emprendedurismo, y todo esto. Lo bueno que también otro aspecto importante es que se ha podido hacer cobertura tanto nacional, a nivel de Centroamérica, así como a nivel de Norteamérica, en este caso se ha hecho cobertura en la actividad deportiva en México. Wow, interesante todo lo que me estás contando. Entonces, para ti, ¿cuáles han sido tus 3 mejores experiencias en Radio El Salvador que te han marcado? 3 experiencias. La primera sería esa, ver que sonara la sección de deporte inclusivo, ese 18 de febrero del 2011. La segunda es poder haber hecho cobertura hacia México también, desde México en el 2011, porque para ese tiempo también estaba en deporte, aparte de practicar el fútbol sala para ciegos. Tuvimos la oportunidad de participar en los cuartos Juegos para Panamericanos Guadalajara 2011. Entonces fueron, por cierto, en esta fecha, siempre que llegamos a esta fecha en noviembre, del 7 de noviembre, del 7 al 21 de noviembre del 2011, siempre me recuerdo estas fechas y estos buenos y geniales momentos que se vivieron, porque yo iba principalmente como atleta en deporte, claro. Pero también aprovechando, pues siempre me ha gustado eso, las comunicaciones, hablé con el director. Y todavía, yo no estaba fijo en la radio, sino que era como colaborador, estaba colaborando, entonces tenía esa oportunidad, porque el apoyo que me dio, implementos y toda la situación fue el INDE. Entonces fue que así fui al evento. Lo bueno es eso, se hicieron transmisiones, hice algunas llamadas, algunos reportes. Hice algunas entrevistas de allá y luego la segunda parte la vine a trabajar después cuando vine aquí también. Entonces, han sido una de las mejores experiencias. Y unas terceras también que han sido poder hacer coberturas a nivel centroamericano en las dos partes, tanto en la parte cultural así como en la parte deportiva, porque siempre han habido eventos centroamericanos y he tenido la oportunidad de participar. Así es como se han hecho esas coberturas. Y en eventos culturales es cuando también en la radio colaboraba con un programa cultural que tenía un compañero, y Guatemala hace un festival de canto internacional, se llama un certamen de canto internacional. Entonces lo hacen en julio, entonces
fui como en una o dos ocasiones, creo que fui. Un fin de semana. Fui sábado y regresé domingo, entonces se hizo esa cobertura de ese evento. Y así en otros, también en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica. He aprovechado esa parte de participar en deporte y hacer coberturas deportivas. También me han contado que haces coberturas periodísticas para el noticiero, para sus distintas emisiones. Y tener programas dentro del noticiero también y en algunas emisiones estelares, que es muy importante, ¿no? Sí, se ha hecho, ha estado en esas dos partes, tanto en el noticiero con estas cápsulas y en programas culturales que se han tenido, que ahorita se han puesto a pausa, donde que se ha hecho publicación siempre con el enfoque de personas con discapacidad. Interesante. Ahora, ¿qué es lo que te apasiona de la radio? Ahora viviéndola adentro, trabajando en Radio Nacional, ¿qué es lo que te apasiona de la radio? En primer lugar, creo que hago lo que me gusta, después de haber estudiado también, haber estudiado la carrera en comunicaciones, tener también esa oportunidad de estar ejerciendo en esa área. Segundo, pues seguir hacer producciones porque a veces se da el caso que uno puede estar dentro de un medio, pero puede estar en algún área que tal vez no se sienta bien, no se sienta cómodo, no se sienta cómodo. Entonces, no, por lo menos yo estoy en el área de que gente que sí, que me gusta hacer producciones alternativas, esa cápsula, porque, o sea, ponerle una cápsula te dura entre 3 a 4 minutos, pero para hacer eso tienes que pasar un proceso, desde la entrevista, bueno, primero, desde pensar en qué temática quieres abordar, la segunda, a quiénes vas a buscar, el tercero, llegar a ese lugar, el cuarto, luego, después de tener el material que es la entrevista, empezar a trabajar, hacer la redacción, hacer la locución, hacer la parte de edición, hasta que tienes el producto final, que es ya la publicación en el aire. Entonces, y hacer toda esa fase, la gente de la audiencia, el impreso, el medio televisivo, no lo notan, no lo perciben y en muchas ocasiones no tienen esa idea de todos esos procesos que se pasan. Entonces, porque a veces se cree que eso se llega a la radio, a sentarse frente al micrófono y empezar a hablar. Que sí, hay quienes lo hacen de esa forma, pero ya si les gusta hacerlo más detenido, con más tiempo, ya con más detalle, o sea, ya te preparado, con las temáticas y todo lo que se ha planteado para estar al aire, sí te nerviosismo, porque sabes que te está oyendo mucha gente, miles de oyentes, y alguna palabra que no pronuncie bien, alguna frase, algún nombre, algo tan pequeño, algún nombre, ya la gente en muchas ocasiones lo nota. Y otras veces que hay quienes no, pero más de algunos sí lo puedo identificar. Algo tan pequeño, decir la fecha, una fecha un día anterior o un día adelantado. Entonces son cosas que pues ya desde fuera hay quienes le ponen atención y hay otros que no. Pero estando dentro, sí, somos cuidado, cómo se va a referir la audiencia. Entonces, y ante todo eso, otra situación que una parte también podríamos agregar, otra unido también entre esas experiencias y desventajas, fue que y siempre lo menciono en todo momento y todas las ocasiones, que tuve ocasiones de compañeros del mismo sector con discapacidad visual me decían de que cómo iba a estudiar la carrera de comunicaciones o cómo iba a estudiar periodismo, si los que están en este campo hablan, tienen bastante socialización con los demás y toda esa área, pero al final fue una de las fases que no le puse atención y pues ahí tenemos los resultados: uno, de estar en medio de comunicación; dos, haberme agradado; tres, haber dejado ese camino abierto, porque oye, más compañeros con discapacidad visual están estudiando en la U, en carreras. Y estando dentro de la carrera, pues ya las perspectivas cambian, como te decía hace rato, de del formato juvenil a todo el proceso que hemos platicado, que lo que te hace cambiar de forma profesional
Entonces es una gran diferencia. Entonces sí podemos seguir en lo que pudiera ser en la parte juvenil, pero en la parte juvenil, o sea, que orienta a los jóvenes, que tenga, pues, que beneficie, que enseñe algo. No solo por estar hablando, solo por hablar, solo por pasar el tiempo, solo por estar animando, sino que sería bueno también hacer de una forma más constructiva. Entonces, esas son situaciones que pasan con el sector y hasta la fecha seguimos, como te digo, y eso, pues estando dentro, dentro de carrera, puedes hacer tanto, pero puedes trabajar en radio, puedes trabajar en TV, o en medio impreso, o en medios digitales. Voy a tener todos los ejemplos en medio impreso, que por ejemplo hoy no tienes que estar hablando para estar escribiendo, para saber hacer algo, no tienes que estar como si en el caso de la radio, pues allí sí hay que hablarlo, pero es diferente la situación. Y no solo porque, porque no hablo mucho, no sé eso, no significa que yo poder ejercer de lo que me estaba preparando, sino que uno se va adaptando, también oportunidades donde se va presentando y en qué forma uno se puede ir desempeñando. Porque, vaya, tras las situaciones que pasó, es que hubo unos meses que, por ejemplo, estuve ubicado en el área de recepción. Y porque hicieron unos pequeños cambios, entonces salí del programa, no estoy en el área de recepción, entonces monitoreo. Monitoreo estaba más relacionado con mi área, pero la recepción, o sea, no es tener de menos también esa parte, pero no es en el área que uno... No te es que sientes cómodo. Aparte no es que te sientas cómodo, sino que no es el área que uno que no está preparado, pues, porque para ella también tiene su preparación, su especialidad, como lo hacen de los recepcionistas que se dedican directamente a esa área. Pero igual fue una experiencia también aprender esa área, vivir esa área. Y le hice muy frente porque, pero bueno, eso es lo que quedaba. El segundo, eso si me ponía también en esa forma de no me gusta esa área, o sea, al final quien iba a perder iba a ser uno. Y tristemente en muchas ocasiones no se ven en la persona que es la que no quiere las cosas, sino que dicen las personas con discapacidad visual, sino que ya no se generalizan a toda la población. Ya no es, por ejemplo, Armando Madrid que no quiere tal cosa, sino que es todo el sector con discapacidad. O ya no es Armando Madrid que se equivocó con la palabra, sino que todos los locutores o todos los ejemplos. Entonces, al final es de uno de tener ese como equilibrio. Y al final pues volvemos a nuestra área nuevamente. ¿Ha cambiado la radio? En este caso, pues cuento que sí, porque en este caso tenemos la oportunidad de ser parte de Radio El Salvador, que por ser una radio que representa el sector gubernamental, cada 5 años, aparte que cambio de director, cambio de dirección, es mínimo y es raro, mejor dicho, pues no es raro que se queden con algunas cosas, algunos formatos de ediciones de administraciones anteriores o algunos programas o cosas así. Es muy mínimo, pero casi siempre en su mayoría sí se da cambio por la situación de que llega eso, son nuevas directrices, es nuevo formato, es nueva población que le quieren llegar a la audiencia. Y entonces eso sí se da en este caso de Radio El Salvador. No es así como una radio privada que desde que comienza su fundación hasta 20, 30 años que está la radio, puede ir cambiando o variando según la situación que se le presente o si son el tipo de gente que trabaja, en el aspecto que si trabaja con patrocinadores, los patrocinadores tienen para promover sus productos, tienen que buscar algunos mecanismos para llamar mucho más la atención de la audiencia. Pero en este caso de Radio Salvador sí hace cambios más que todo para buscar el tipo de gente a quien llegar. Pero sí, es porque, como te digo, es por la situación de que viene de la parte gubernamental. Ya para ir finalizando, ¿cuál es tu consejo que le das
las personas con discapacidad y a la población en general que está estudiando esta carrera de comunicación? Pues un primer llamado es que aprovechen esas oportunidades. Las dos partes, quienes no tienen discapacidad, que aprovechen, porque imagínense que teniendo todos sus miembros superiores, inferiores, sus sentidos, poder buscar información, poder seguir indicaciones de los maestros, y en muchas ocasiones mejor prefieren llegar a ingresar a las universidades, pero es más para visitar a cafeterías, ir a pasar el tiempo y no reflexionar que el tiempo va pasando, que la juventud va a ir quedando, entonces, y si no se preparan, pues cuando vengan a quererlo hacer, tal vez no es que sea tarde, sea demasiado tarde, sino que se les va a hacer más difícil, porque ya no van a tener la misma oportunidad que se les presentó, ya sea por el apoyo de los padres, el apoyo de algún familiar que se les ha brindado en esos momentos. Entonces, se aprovechen esas situaciones, pues, porque quienes no tienen esa visión, no se crean ese objetivo, que se ponen metas, entonces tristemente cuando vienen a quererlo hacer, ya pues, el tiempo ha pasado y se les presentan otras situaciones, otras circunstancias, que el sueño en el que estaba y que podía haber hecho realidad de haberse preparado en esa X o Y carrera, se le fue por no haber aprovechado ese momento. Y sobre todo también está si tienen el apoyo de los padres, pueden hacer los padres cómo están esforzando en sacarlo adelante, están pues, brindándole todos sus tanto su tiempo, la situación económica, alimentación y toda esa situación, y la gente no aprovecharla, es como que no valorar toda esa parte. Y a la población con discapacidad hacer el llamado de que hagamos lo posible de prepararse lo mejor que se pueda, porque el primer reto es que cambiar el estereotipo de la imagen de discapacidad que se tiene, porque mucha gente solo del sector o la población debe pasar en casa, debe pasar encerrado, no debe andar en las calles, expuesto a muchas situaciones, pero no se ponen a pensar que nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos familias, tenemos que apoyar a nuestros que tienen hijos, a los que tienen algún encargado, entonces no lo toman atención esa parte. Entonces el reto también es para la población con discapacidad hacer el esfuerzo y prepararse, si ya no se puede por alguna situación en la parte institucional, académica, prepararse a través de talleres, a través de capacitaciones, que eso pues también en el futuro, en algún momento se le va a presentar la oportunidad en que va a poder compartir o utilizar esos conocimientos obtenidos. Bueno, las últimas, ¿cuáles son tus sueños, tus metas y tus aspiraciones? Pues primero seguir creciendo en experiencia, seguir aprendiendo más, porque cada día se conoce algo nuevo, este mundo va cambiando, se van presentando diferentes situaciones. Bueno, lo que se ha vivido, pues ha inesperado la pandemia, entonces eso que el sector se ha tenido que adaptar a la tecnología, cosas que antes la población con discapacidad solo lo tenía de forma conocimientos generales, pero era muy pocos quienes se metían de lleno a conocer un poco más. Entonces seguir aprendiendo más sobre esta parte tecnológica, porque sí, hace mucha falta, porque nunca imaginamos que se iba a presentar de esta manera, tener que aprenderlo por esta situación de manera obligada. Segundo, pues seguir haciendo mi trabajo de la mejor manera posible, seguir adelante, seguir poniendo en alto tanto a mi familia, a mi mamá, que me ha apoyado,
la población con discapacidad también, que es lo que nos toca enfrentarnos ante la sociedad día a día, seguir en esa, seguir generando caminos para que las nuevas generaciones también no tengan esas dificultades, esas barreras que nosotros nos ha tocado vivir, sino que sean un poco más accesibles y también así pues ellos puedan llegar a prepararse en lo que les guste. Sé que la pandemia ha cambiado mucho la forma de cómo tú realizas tus programas, cómo los emites, y la tecnología ha sido, podríamos verla como una barrera que hay que aprender a cruzar, como es esa parte de que la pandemia cambió tu forma de hacer programas, que no podría hacer en vivo, la forma de entrevistar a las personas cambia, las medidas. ¿Cómo ha sido ese cambio para ti? Fíjate que todo eso tiene como una cadena que hoy para la población en general, o principalmente de las instituciones educativas, padres de familia y instituciones educativas deben de poner mucha atención a la tecnología con sus hijos, en educación. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empezás a meterte de lleno, a prepararte y a poder según los niveles que vayas avanzando, así también vas adquiriendo eso, vas entrando en este mundo y de cierta forma a partir de ahí se te va haciendo más fácil, podríamos decir, más accesible el uso de estos medios. Porque lo que nos pasó a las generaciones actuales, por decirlo de esa forma, quienes sí teníamos clases de informática en primer ciclo, segundo, tercer ciclo, bachillerato incluso, y la parte que nos afectaba a veces era que sí eran bastantes estudiantes en el aula, pero los equipos eran pocos los equipos informáticos. Segundo, aparte que los que contaban, no había uno que se pudiera utilizar directamente por las personas con la parte de lectores de pantalla. ¿Por qué? Porque como eso ahora más es la demanda de los estudiantes videntes, en este caso, entonces, personas con discapacidad en muchos casos, lo que hacían era trabajar con los estudiantes en la parte teórica y así en la evaluación. Y eran pocos los que iban generando esas inclusión en las instituciones educativas con los programas, porque también sabemos que estos programas, el tema de la accesibilidad, las herramientas a veces son un poco caras, un poco altos los precios, entonces te ponen mucha atención a la hora de, bueno, por ejemplo, las licencias son un poco altas en precio para los lectores de pantallas y los diferentes dispositivos, entonces eso te pone mucha atención porque ya se vivió esa experiencia. En el futuro pueden vivir otras situaciones, situaciones, y ya se está un poco preparando. Entonces, creo que eso, por parte de eso, primero la conciencia de la población, pues se prepara en esa parte, y el segundo, a las instituciones generan las condiciones para que se puedan dar eso. Perfecto. La última, ¿cuál sería la frase que te define como persona? Y tengo un paréntesis antes de, porque me comentaban cómo hice, bueno, el proceso de ver los programas. Digamos que había tenido una previa a la pandemia, porque debido a que practicaba deporte, tuve una lesión el año pasado, el 19, que me dejó bastante grande la lesión, que tuve que andar con yeso aproximadamente 2 meses y algo. Entonces me generó la incapacidad de presentarme a la institución laboral, pero ya había tenido dispositivos móviles, con lo que más salía adelante con teléfono. Entonces de ahí empecé a trabajar con los compañeros que ya tenían conocidos algunas instituciones de asociaciones de personas con discapacidad. Les pedía de favor que compartieran algún audio, alguna temática. Así me lo enviaban, yo lo trabajaba en casa, luego lo enviaba hacia la radio, así le daba el toque final de la edición, de la producción final, y luego pues al final se hacía ya
el proceso ya de la publicación. Entonces viví esa experiencia. sí, esa experiencia y esa pre-situación. Ahora, ya que vino la pandemia, ya teníamos un poco de facilidad de poder, una orientación de cómo trabajar en esa parte. Sí complicó un poco en el aspecto de que no habían actividades que hacían el tema de discapacidad en la población. Ejemplo, actividades, no habían talleres, no habían foros, actividades presenciales, entonces eso era un poco algunas dificultades. Sin embargo, pues se fueron saliendo con algunas temáticas generales, algunos perfiles y total que vaya, así como en ese proceso de incapacidades que fueron de 2 meses. Es más, hablé con el director de la radio y él me comentaba de que si no podía hacerlo, que me recuperara y luego pues que continuáramos con la institución porque tenía el permiso de la incapacidad, constancia de la institución médica. Pero como también me cuesta a veces estar quieto, estar sin hacer algo, entonces le propuse, vaya, voy a intentar hacerlo desde la casa y así se lo puede compartir. Vaya, si se puede, bueno, y si no, pues cuando vengas entonces primero la salud y recuperarte, vaya. Y total que podemos decir que al aire la audiencia no notó que no estuve lesionado, que sí. como que no estuviste, Sí, no, nadie se dio cuenta de eso. Sí, porque las predicciones en ningún momento se dejaron de pasar. Incluso ya así con la pandemia fue diferente, pero sí ya por la pandemia se sabía que bueno, pues habían reducido horarios, personal, entonces pero siempre se estuvo desde casa, e igual los programas no se dejaban de pasar. Ahora, ¿cuál es la frase y qué es lo que define a Armando Madrid? Frase, una pregunta interesante porque no me he puesto a pensar así en una frase. Pero pues bueno, creo que mi frase sería esa, el nombre del programa, Sin Fronteras, Armando Sin Fronteras. Es lo que te decía hace un rato, de que siempre he propuesto algo y si no se da es por segundas, terceras circunstancias o que no depende de mí, no está en mi alcance. Pero media vez tengo que tomar decisiones y la palabra al final, ahí estamos, démoslo. Entonces al final considero Armando Sin Fronteras. Armando Sin Fronteras, muy bien. Un gusto entonces, gracias por compartir esta pequeña entrevista y pues nada, muchas gracias por la colaboración y el estar compartiendo tus pequeñas experiencias con nuestros amigos, compañeros de la Universidad Pedagógica. Gracias. Desbloquear botón.